Mis hermanos, en el día de hoy me gustaría compartir la palabra de Dios continuando con el tema que para aquellos que han estado escuchando las prédicas que he mandado o que hemos tenido de acá. Estoy hablando de un tema como título general, como lo he dicho anteriormente, es acerca de creciendo en el conocimiento de Cristo, que es el título general. Pero como subtítulo, vamos a continuar con el subtítulo de la esperanza de su llamado. O sea, la esperanza que tenemos cada uno de nosotros como hijos de Dios en el llamado que Dios ha hecho a cada uno de nosotros. Este es el tercer vídeo o prédica o enseñanza de este tema, parte número 3. Así que quisiera, mis hermanos, que vayamos a la palabra de Dios en el libro a los Efesios, en el capítulo 1, porque aquí en este capítulo es donde está nuestro texto que lo estamos utilizando para desarrollar estos temas. 3 puntos importantes, mis hermanos, que quiero que presten atención y que sepan. 3 puntos muy importantes que nos menciona aquí el apóstol Pablo, el cual es el motivo por lo que él está orando por la iglesia de Éfeso. ¿Ok? Y entendemos de que esta oración de Pablo, así como ustedes lo pueden leer, esto ya lo he compartido también en los vídeos anteriores, de que la oración que hace por la iglesia a los Éfesos es parecido, casi igual a la iglesia de los Colosenses y también a la iglesia a las iglesias donde él ha fundado y las iglesias que él ha enviado sus cartas. Entonces, vamos a empezar a leer nuevamente desde el versículo 17 en adelante. Y voy a repetir esto, mis hermanos, y me disculpan si parezco, como se llama, redundante en todo lo que estoy diciendo, porque ustedes tal vez me han escuchado hablar y decir una y otra vez de estos pasajes, pero yo me he dado cuenta, mis hermanos, porque lo más importante que Dios quiere de nosotros es que entendamos precisamente esto. Y esta es la razón por la que Pablo ora al Padre por la iglesia de aquí de los hermanos en Éfeso. Y yo les voy a decir que este también es la oración para todas las iglesias y es la oración mía, nuestra de acá en Australia, en Canberra, para cada uno de ustedes que están ahí presentes. Y también, obviamente, oramos por todos nuestros hermanos que están en Medellín, en los hermanos que están en Armenia y también un hermano que está en Santa Marta, para que todos podamos llegar al entendimiento de la palabra de Dios. Entonces empezamos con el versículo 17 del libro de los Efesios. Dice el Señor: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación. Estos versículos, mi hermano, lo que estamos leyendo acá, esto tal vez, por decir, yo pienso de que, porque yo me acuerdo, cuando recién vine a los caminos de Dios, esto fue uno de los primeros versículos que yo empezaba a leer. Y entonces, obviamente sin ningún entendimiento. Y ya más a medida que iba creciendo en el conocimiento de la palabra de Dios, leía estos versículos o este capítulo, pero no lo entendía. No lo entendía y dije, para mí decía esto, todo lo que puedo ver acá, esto parece un sueño, me parece que algo que es imposible de poder realizarlo. Imposible de poder alcanzarlo, porque lo que menciona Pablo acá es algo, ¿cómo se llama?, fuera de lo natural. Y para mí esto fue como era. Dije, algún día tal vez lo voy a entender. Y doy gracias a Dios
de que ese día llegó. Y ese día llegó en realidad hace años atrás ya, porque estando ahora nosotros en el ministerio por aproximadamente 35, 37 años ya, hemos tenido mucha, ¿cómo se llama? Encuentros y enseñanzas que hemos recibido a través de esos años, y meditando y estudiando la palabra, gracias a Dios hemos podido llegar a entender lo que Pablo nos está diciendo. Y precisamente lo que Pablo está orando aquí al pueblo, para el pueblo de Éfeso, para la iglesia en Éfeso, es precisamente esto. Y esta, como dije en antes, mis hermanos, es mi oración para cada uno de ustedes. ¿Okay? Yo desde que he llegado a entender esto, mi oración por cada uno de ustedes ha variado, ha cambiado un poco. Ahora me centro más en esto, porque yo sé de que hay muchas formas que podemos orar los unos por los otros, ¿ok? Podemos interceder los unos por los otros. Y la palabra del Señor nos insta y nos da a entender que tenemos que orar los unos por los otros. Pero a veces tal vez no sabemos cómo orar. Pero cuando oramos la oración de Pablo acá, entonces le damos al blanco. Entonces estamos orando de acuerdo como Pablo oraba, porque él recibe esta revelación. Entonces él dice al Padre, que el Padre de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. ¿En el conocimiento de quién? En el conocimiento de Cristo. ¿Okay? Mis hermanos, no me voy a cansar de mencionar y de decir esto. Necesitamos crecer en el conocimiento de Cristo. ¿Por qué? Porque si no entendemos a Cristo, su obra redentora y lo que Él hizo, no vamos a tener la correcta interpretación de toda la palabra, del Antiguo y del Nuevo Testamento. Porque Jesucristo, el Hijo de Dios, Dios mismo hecho carne, es el centro del plan de Dios. Y yo le insto y le urjo a usted, mis hermanos, de que antes de todo entiendan primeramente lo que es la obra redentora de Cristo y lo que Él ha hecho por cada uno de nosotros, y ahora quienes nosotros somos en Él. Cuando usted lo entienda esto, entonces ahora usted va a tener el fundamento sólido y usted va a entender el plan perfecto de Dios, y cuando lea usted el Antiguo y el Nuevo Testamento, usted lo va a entender más claro. Entonces va a entender el propósito de Dios de enviar a su Hijo. Entonces, y este es el motivo por el cual Pablo ora por esta iglesia. Dice que el Padre de gloria os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Y esta es mi oración por cada uno de ustedes, mis hermanos. Porque cuando llegamos al entendimiento de esta realidad, de esta verdad, cuando llegamos a la revelación de esta verdad, nuestra vida realmente es transformada. Nuestra vida llega a una posición en la cual podemos decir de que no hay nada imposible para aquel que cree. ¿Por qué? Porque hemos entendido de que ahora podemos vivir como Cristo vivió en aquellos 3 años cuando estaba en el ministerio, cuando estaba en la tierra. Y este es el motivo, mis hermanos, por la cual Pablo está orando por esta iglesia, para que ellos puedan entender y llegar a entender quiénes son ellos en Cristo y qué es lo que Cristo hizo por ellos. Entonces, cuando eso entienden cada hermano que está en esta iglesia, pues ya ¿cómo se llama? El tiempo ¿cómo podría decir? De hacer consejería, de hacer liberación, todas estas cosas, pues quedan
a un lado. ¿Por qué? Porque cada uno han llegado a ese entendimiento y están viviendo ahora en esa plenitud que Dios quiere que todos nosotros vivamos. Y la verdad es esa, mis hermanos, porque nosotros cuando llegamos a Cristo recibimos por gracia la plenitud de Dios. No es algo que nosotros tenemos que trabajar arduo para ello, como hemos escuchado muchos comentarios de hermanos que dicen, oh sí, tenemos todo espiritualmente, pero tenemos que trabajar en el alma mucho, porque en el alma hay muchas cosas que tienen que ser liberadas. No, Señor. Cuando venimos a Cristo, recibimos la plenitud de Dios. Y hay muchos versículos en la palabra que nos habla precisamente esto. Y está en estos versículos que está más abajo. Lo dice, ¿ok? Entonces, esta es la razón por la cual Pablo está orando por esta iglesia, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. ¿Con qué razón? Dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. O sea, luz, entendimiento, revelación, sabiduría. Todo eso nosotros podemos recibir. Tenemos acceso a esa verdad, a esa iluminación espiritual para poder entender la palabra de Dios, para poder entender lo que Jesús hizo. Entonces dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es, aquí está el primer punto, la esperanza a que Él os ha llamado. Ok, voy a leer estos 3 puntos del versículo 18. Primeramente es la esperanza a que Él nos ha llamado. ¿Quién? Dios nos ha llamado. El segundo punto es, ¿y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia? Y el punto número 3 es, ¿y cuál es la supereminente grandeza de su poder? Alright, 3 puntos importantes, que esto ya lo he mencionado en los vídeos anteriores. Pero como les dije, espero que no parezca redundante a ustedes, mis hermanos, porque sigo repitiendo y repitiendo lo mismo hasta que podamos llegarlo a entender. Y no solamente a entender, pero a vivirlo, a poderlo tener en pleno esa revelación hecha carne en nuestra vida para poder manifestarlo en nuestro diario vivir. Entonces, primeramente, la esperanza que Él os ha llamado. Yo le puedo preguntar a usted, mis hermanos que están ahí, ¿usted tiene conocimiento o sabe para qué Dios lo ha llamado a usted? ¿Okay? Porque todos hemos sido llamados. ¿Okay? No estoy hablando aquí de predestinación. Sabemos de que no todos están en el reino de Dios. No todo el mundo está en la iglesia. No todos son cristianos. Pero Dios ha llamado a todo el mundo porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Ok? Pero cuando hablamos de predestinación, el cual no lo vamos a hacer ahora, Dios sabía antes de la fundación del mundo de quienes iban a decir sí a Cristo. Entonces, en ese sentido, Dios tenía predestinado quienes iban a decir sí. Pero el propósito de Dios, el llamado de Dios, es para todo el mundo. O sea, todos tienen la misma oportunidad. Y es por ello de que la razón de la iglesia, porque por medio de la iglesia el mundo va a recibir o escuchar la prédica o el evangelio. Y es por ello de que la palabra nos insta a de que nosotros vayamos a predicar el evangelio y nuestro Señor dice, empezando desde Jerusalén, a Judea, Samaria y al resto del mundo. ¿Por qué? Porque todos necesitan escuchar las buenas nuevas, pero no todos lo van a recibir. No todos lo van a aceptar. Solamente aquellos que cuando la convicción viene en su corazón, entonces esas personas van a decir sí a Cristo. Pero hay otras que lo van a rechazar. ¿Ok? Entonces para aquellos que dicen sí,
¿ok? Ya eran predestinados, Dios lo sabe, nosotros no lo sabíamos, pero Él sí lo sabía. Entonces, para aquellos que hemos sido llamados, ¿ok? Porque no somos el resultado de un accidente, mis hermanos, no somos el resultado de que yo estaba buscando a Dios y lo encontré. No, es primeramente Él nos llama. Escuchamos el Evangelio y decimos sí al Señor. Todo esto funciona al mismo tiempo, ¿ok? Entonces somos llamados. Entonces, ¿para qué Dios los llamó? ¿Con qué razón Dios los llamó? ¿Cuál es el motivo? Entonces, esto es lo que estamos esperando, lo que estamos aprendiendo. Y Él dice, para que nosotros podamos conocer, saber la esperanza de ese llamado que tenemos como hijos, que Él nos ha llamado. Y el otro punto era, para que podamos nosotros saber cuál es la herencia que tenemos ahora como hijos en los santos, juntamente con el resto de la iglesia, con el resto de los hermanos, con el resto de los santos. Porque nosotros somos santos ahora una vez que llegamos a Cristo. Yo le pregunto a usted, ¿usted conoce cuál es la esperanza a que el Señor lo ha llamado? ¿Usted sabe cuál es la herencia que Él tiene para nosotros que somos sus hijos? Porque todo hijo necesita tener su herencia y nosotros tenemos un padre que tiene herencia para sus hijos. Y el otro punto número 3 es, ¿usted conoce cuál es la supereminente grandeza de su poder? ¿Qué significa todo eso? Entonces, Pablo, esta es la razón por la que Pablo ora por la iglesia. Y cuando la iglesia entiende esto, entonces esa iglesia está viviendo ahora en la plenitud de Dios. Porque en estos 3 puntos, Dios resume la plenitud de que Él tiene para cada uno de sus hijos. Entonces, es importante, mis hermanos, de que nosotros lleguemos al entendimiento de esta palabra, de esta revelación que Pablo nos da aquí. Y lo que hemos empezado a desarrollar es esta primera parte. Y como dije anteriormente, este es el tercer vídeo en donde estamos hablando acerca de la esperanza a que Él nos ha llamado. Entonces, ¿qué es lo que estudiamos? ¿Qué es lo que hemos hablado o realizado o conocido esta esperanza? Es de que cuando nosotros llegamos, no lo voy a traer nuevamente porque ya lo hemos estudiado, obviamente solamente lo voy a mencionar. ¿Cuál es la esperanza que el Señor nos ha llamado? Primeramente, la esperanza es que hemos sido hechos hijos. ¿Okay? Somos hijos. Lo primero que ocurre cuando nosotros venimos a Cristo es que en ese momento automáticamente nos convertimos en hijos de Dios. ¿Okay? Estoy hablando hijos de Dios para los hombres y para las mujeres, porque todos tenemos la misma identidad en Cristo. ¿Okay? Con esto no quiero decir de que no hay hombres y no hay mujer. Bueno, usted lea Gálatas 3:28, donde dice, ya no hay hombre, no hay mujer, no hay griego, no hay judío, no hay esclavo, no libre, sino todos somos uno en Cristo. Pero ahí se está refiriendo a nuestra identidad que tenemos nosotros en Cristo. Entonces todos hemos recibido esa identidad de hijos. Hijos. Y esa identidad de hijos es Cristo mismo. Hemos recibido la identidad de Jesucristo en cada uno de nosotros. Entonces, la esperanza que cada uno de nosotros tenemos de ese llamado que el Señor nos ha hecho es de que hemos sido hechos hijos de Dios. Eso es lo que hemos ya estudiado anteriormente y lo pueden leer ustedes en Juan, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1. Lo voy a leer rápidamente. Dice, mas a todos los que le recibieron, a todos los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Todos somos hijos de Dios. Y Jesucristo es nuestro hermano mayor. Entonces, ¿qué es lo que ahora cuando empezamos a desarrollar qué es lo que somos como hijos? Entonces se amplía esto, el conocimiento. La palabra tiene muchísimas cosas referente ahora que somos hijos. Ahora, porque si no somos hijos no podemos tener herencia.
Y si no tenemos la herencia, entonces no vamos a llegar a conocer la grandeza del poder de Dios, la superminente grandeza de su poder, como dice él. Entonces, ahora como hijos, solamente estoy mencionando rápido lo que ya he estudiado, lo que ya he traído. Ahora como hijos, mis hermanos, hemos recibido una nueva identidad. ¿Okay? Y esto es en la cual nosotros enfatizamos tanto. Porque cuando llegamos a entender nuestra identidad en Cristo, entonces ahora podemos manifestar realmente quienes somos ahora, podemos caminar como nuestro Señor Jesús. No se olvide, mis hermanos, de que somos una nueva creación y como hijos hemos recibido una nueva identidad. ¿Con qué identidad nosotros nacemos cuando nacemos por primera vez del vientre de nuestra madre? ¿Con qué identidad? Nacemos con la identidad de Adán, de un hombre caído. Nacemos con esa naturaleza corrupta y pecaminosa. Nacemos bajo la ley del pecado y de la muerte. O sea, todo el mundo que no está en Cristo está en esa condición espiritual. Todos hemos recibido eso, todos hemos llegado a este mundo bajo esa condición espiritual. Y lo que vivimos en esa condición espiritual es lo que está ocurriendo en el resto del mundo que no conoce a Dios. Podemos ver la cantidad de problemas que hay, la cantidad de corrupción que hay, la cantidad de pecado que abunda por todos lados. Todo esto es consecuencia de esa condición espiritual. Entonces, esa identidad, cuando llegamos a Cristo, muere con Cristo en la cruz. Y ese es el motivo, la razón por la que, una de las razones, no toda, una de las razones por la cual Cristo es crucificado y muere en la cruz. Pero para nosotros que somos gentiles o que éramos gentiles, no éramos judíos, ¿okay? Porque el mensaje para el judío es diferente, porque ahora el judío muere cuando Jesucristo es crucificado y muere, es para que este judío muera a la ley. ¿Okay? Si no, no puede venir a Cristo. Si no, no puede ser parte de la iglesia. Primero tiene que morir a la ley. Y entonces ahora, una vez que él ha muerto a esa identidad de estar bajo la ley, ahora muere y con la resurrección de Cristo resucita a una nueva vida dentro de la nueva creación en el nuevo pacto. Entonces, y es por ello que Pablo, ustedes lo van a leer en las cartas que él habla. Él habla acerca, dice, primeramente a los judíos y después al griego. Primero a los judíos, después al griego. Y esto es claro. ¿Por qué? Porque hay cosas que es aplicable para los judíos, pero no necesariamente para el gentil. ¿Okay? Y hay cosas que es para el gentil que también es para el judío. ¿Okay? No voy a entrar en esa definición porque sería otro tema. Pero ahora lo que quería enfatizar, mis hermanos, es ahora como hijos de Dios, cuando venimos a Cristo, hemos dicho sí a Jesús, hemos sido llamados por Dios de entrar en el reino de Dios. Ahora que hemos dicho sí a Jesús, hemos aceptado, hemos rendido nuestras vidas, morimos con Cristo en la cruz, somos sepultados juntamente con Él, nuestra identidad pasada es destruida en este momento, sepultada juntamente con Cristo, y en su resurrección nacemos en una nueva creación, una nueva vida, en una vida perfeccionada en Cristo. Somos redimidos, somos reconciliados, y todo esto, como lo hemos estudiado también, significa lo mismo. Entonces, en este momento, ahora recibimos una nueva identidad. Y esta es la forma como nosotros debemos de vivir. No en quien nosotros éramos antes de venir a Cristo, no con esa identidad, sino ahora como Cristo mismo, una nueva identidad. Ahora, esta nueva identidad es Jesús mismo, ¿ok? Porque eso es lo que dice la palabra. ¿Ok?
Cuando Pablo, antes de su conversión, antes que tenga el encuentro con Cristo, con Jesús, Jesús le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él no le dice, ¿por qué persigues a mis hermanos, a mi iglesia o a mis discípulos? ¿Por qué persigues? Dice, no, ¿por qué me persigues? Él está hablando de cada uno de nosotros ahora como si fuera Él mismo. Y esa es la verdad. Es que no podemos dividir la cabeza del cuerpo. Él está sentado a la diestra del Padre. ¿Ok? Y la palabra del Señor dice que nosotros estamos sentados juntamente con Él. ¿Ok? Espiritualmente, no literalmente, no físicamente. Pero esa es nuestra posición. Ahora, ¿cómo lo toma usted eso? ¿Me entiende? Ahora, ¿usted va a empezar a pensar físicamente o usted va a empezar a pensar espiritualmente? Porque nosotros no caminamos, mis hermanos, por lo que vemos, por lo que sentimos, caminamos por el Espíritu. Entonces, cuando entendemos estas cosas espiritualmente, y esa es la forma como nosotros ahora vivimos en este mundo, en este planeta, bajo esta nueva identidad. Y este es el llamado que Dios ha hecho a nuestras vidas. Ahora es una nueva vida total. No tiene nada que ver con la vida que tuvimos antes que vengamos a Cristo. ¿Entiende? ¿Me entiende? O sea, esta esperanza del llamado que tenemos en Cristo es una nueva vida. Es una nueva vida donde no hay pasado. ¿Por qué? Porque hemos sido justificados. Hemos sido santificados. Todo esto, justificados. ¿Qué es lo que significa ser justificado? Significa de que es como si nunca hubiésemos hecho nada malo. Es como si nunca hubiésemos pecado. ¿Okay? Y precisamente es eso, es precisamente porque aquella identidad que nosotros teníamos cuando estábamos sin Cristo, esto ha muerto. Y cuando recibimos esta nueva vida en su resurrección, somos resucitados juntamente con Él. Y esta nueva criatura, ¿okay? Esta nueva creación, esta nueva criatura, este nuevo ser espiritual, es limpio y puro. Y eso es como Dios, ese es el plan de Dios. Ese es el plan central de Dios. El plan del Antiguo y del Nuevo Testamento está centrado en la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y esto para nosotros es vital de poderlo saber, para poder manifestar realmente en este mundo lo que Cristo es. Porque nosotros somos, Cristo en la tierra. Esto es lo que significa. Esto es lo que dice la palabra. Nosotros somos el representante de Jesucristo en la tierra. Porque eso es lo que le dice Jesús a Saulo. ¿Por qué me persigues? Entonces, cuando recibimos a Cristo, no nos olvidemos, mis hermanos, que somos una nueva creación y que tenemos una nueva identidad. ¿Por qué? Porque hemos sido en esta muerte, en esta sepultura y en esta resurrección de nuestro Señor Jesucristo, hemos sido, moldeados, hablando espiritualmente. Todo esto es espiritual y a veces la palabra del Señor es tan hermosa de que como Pablo nos describe que esta obra maravillosa que Dios ha hecho en cada uno de nosotros. Y yo les pido, mis hermanos, y es por ello de que mi oración, esta es mi oración por ustedes, de que esto, lo que estoy explicando acá, todos lo podamos entender. Todos lo podamos entender en esa revelación, no un conocimiento intelectual, pero una revelación espiritual. Para que realmente lleguemos a entender el plan perfecto de Dios, para que lleguemos a entender por qué Jesucristo vino. Y lo que les estoy diciendo en este momento, mis hermanos, es la razón por la que Cristo vino. Su muerte y su resurrección. Su muerte y su resurrección. Porque nosotros estamos ahí. En su muerte, eso usted lea, Romanos 6 nos habla de eso.
Romanos 6 es para los judíos y para los gentiles. ¿Ok? Es para todos. Porque para ellos es morir a la ley y morir a esa naturaleza corrupta. Para nosotros que no hemos estado en la ley, no morimos a la ley porque no hemos estado en ello, pero sí tenemos que morir a esa naturaleza corrupta. Y cuando resucita, para los judíos resucitan en una nueva vida. Nosotros igual resucitamos en una nueva vida, en una nueva creación. Pero todo esto, mis hermanos, es espiritual. ¿Okay? Y tenemos que entenderlo por fe, ¿okay? Me gustaría leer en este momento, viene a mi mente este versículo estaba compartiendo esto en el libro de Romanos. Esto no lo tengo en las notas acá, lo tengo en otro estudio. En el libro de Romanos, en el capítulo 9, voy a meditar esto, ok, déjenme compartir esto. Ok, el versículo 30 del 9 de Romanos, dice, ¿qué pues diremos? ¿Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe? Aquí, justicia, esto es lo que acabo de mencionar hace un momento, que hemos sido justificados. Y ser justificados es de que es como si nunca hubiésemos hecho nada malo. Teníamos toda la culpa, teníamos toda la razón para ser condenados. Pero en Cristo, ahora a través de la obra de Él, es como si nunca nosotros hubiésemos hecho nada malo. Y esto es lo que está diciendo Pablo acerca de la justicia de Dios. Porque Dios es un Dios justo. ¿Ok? Entonces lo que dice acá, en el versículo 30, ¿qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe. Se está refiriendo a la justicia que es por fe, ¿en qué? En la fe, en la obra de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ok? Porque Él fue fiel. Y la fidelidad de Él cae sobre nosotros. ¿Por qué? Porque en Cristo todo el mundo está identificado en Él. Todo el mundo, ¿ok? Primeramente es los judíos y después el griego, porque eso es lo que significa. Primero el judío, después el griego. ¿Ok? Todo el mundo está en Cristo. Pero todo el mundo que cree en Jesucristo. Lo mismo los judíos. Dios envió a Cristo para redimir al pueblo de Israel por medio de Jesucristo. ¿Ok? Porque Jesucristo está Israel está en Jesucristo. O sea que Jesucristo representa a Israel. Porque lo que Dios quería que Israel haga es de que cumplan la ley y que vivan y que obtengan ellos la justicia por medio de la ley. Eso es lo que dice más abajo. Pero como no pudieron, envía al varón perfecto que es Dios mismo hecho carne, y la fidelidad de Él cumple con esa ley. Entonces, ahora, esto es lo que Dios quería del pueblo de Israel para que ellos sean justificados. Pero como no lo hicieron, no pudieron, porque la carne no les permitía, la naturaleza corrupta no les permitía, entonces envía a Jesucristo a ser hombre, Dios mismo hecho hombre, y Él cumple con todos los requisitos de Dios. Entonces ahora Jesucristo representa a Israel. Pero no todo Israel puede ser salvo, solamente aquellos que creen en Jesucristo. Y esto es como empezó la iglesia. Entonces, como empezó la iglesia de Cristo, empezaron con los discípulos.
Y luego en el día de Pentecostés se añadieron 3,000, no, 120 en el aposento alto y luego, más luego 3,000 y fue creciendo la iglesia de Cristo hasta el día de hoy, que aproximadamente somos 3 billones de personas en todo el mundo. Y este es el plan de Dios. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo aquí Pablo? De que los gentiles que no estaban tras la justicia, así como el pueblo de Israel que estaba, tratando de obtener esa justicia por medio de la ley, los gentiles sin ley ahora obtienen esa justicia, pero la justicia de la fe en Jesucristo. Entonces continúa diciendo el versículo 31, acá dice, mas Israel que iba tras una ley de justicia. O sea, la ley como fin tenía de justificar al judío, de justificarlo, para que ellos puedan vivir de acuerdo a la voluntad perfecta de Dios, de acuerdo a la ley. Pero ellos no pudieron. Leo nuevamente el versículo 31. Mas Israel que iba tras una ley de justicia no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo. Ok, ¿cuál fue el problema? ¿Cuál fue el problema del pueblo de Israel? ¿Por qué ellos no obtuvieron esa justicia? ¿Por qué no creyeron? Eso es lo que dice Pablo. Fe no estaba incluido en lo que ellos estaban tratando de hacer, más bien estaban tratando de lograrlo por medio de las obras. Pura obra, no había fe. Pero ahora en Cristo, los gentiles que no estaban bajo la ley, ahora ellos pueden alcanzar esa justicia, pero no la justicia obtenida por medio de las obras, pero por medio de la fe. Ahora ellos creen a Jesucristo que no estaban bajo la ley, ahora ellos son justificados porque creen y tienen fe en Jesucristo. Pero aquellos israelitas que estaban bajo la ley, no todos llegaron a ese entendimiento. No todos llegaron a esa revelación, pero lo importante es de que la iglesia empezó con los judíos. Primeramente con los judíos, después con los gentiles. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando estamos hablando esto de saber la obra de nuestro Señor Jesucristo? De que en su muerte y en su resurrección está centrado todo el plan de Dios. Este es el plan de Dios donde converge todo, el antiguo y el nuevo convergen en este punto. Y de aquí es donde empieza la nueva creación. De aquí empieza el plan perfecto de Dios para restaurar a todo el mundo. ¿Entiende? Entonces, por eso les digo, por eso es que Pablo ora al Padre para que estos hermanos puedan tener esa revelación. Y eso es lo que cuando nosotros entendemos esa revelación, mis hermanos, entendemos el plan perfecto de Dios. Y la verdad es de que nosotros, ahora que entendemos eso, podemos caminar en la voluntad perfecta de Dios. Podemos caminar en la plenitud del entendimiento, en la plenitud de Dios. Y es por ello de que Pablo ora por ellos y nosotros también oramos por cada uno de los hermanos aquí en la Nueva Vida en Cristo, aquí en Australia y en Colombia. Entonces, mis hermanos, cuando venimos a Cristo recibimos esta nueva identidad. ¿Okay? Lo que puedo ver a ustedes, yo los puedo ver sentados a todos mis hermanos, y yo veo, ¿qué es lo que veo en ustedes, mis hermanos? Yo veo a Jesucristo. Yo digo exactamente lo que Jesús le dijo a Pablo. ¿Por qué me persigues, Pablo? Saulo, ¿por qué me persigues? Entonces, lo mismo a ustedes, mis hermanos. Yo puedo ver a Jesucristo en ustedes. ¿Los estoy viendo físicamente? Obviamente no. Pero espiritualmente sí. Porque yo entiendo lo que Dios ha hecho en su vida y lo que ustedes creen.
entonces estamos en esa misma unidad de fe. Entonces entendemos quiénes somos, hemos entendido, hemos llegado al entendimiento de nuestra identidad en Cristo. Entonces, como hijos de Dios, se abren las puertas a un nuevo, ¿cómo se llama? Entendimiento y una nueva forma de ver la vida. ¿Qué es lo que ahora empezamos a preguntarnos? ¿Cómo un hijo de Dios puede, ahora que hemos llegado al entendimiento de esta revelación, ahora cómo un hijo de Dios que entiende esto vive? ¿Okay? Y hemos estudiado en los audios pasados que como hijos de Dios es importante que nosotros necesitamos conocer a nuestro Padre. ¿Okay? Todo hijo necesita conocer a su padre, toda hija necesita conocer a su padre, hablando terrenalmente, obviamente. Yo sé que no todos conocemos a nuestro padre. ¿Okay? Por ejemplo, yo vi a mi padre. Yo vi a mi padre 2 o 3 veces. Y como ustedes ya saben, ustedes ya me han escuchado decir esto, pero lo digo nuevamente por caso alguien no haya escuchado, de que cuando él vino a nuestra casa, porque nosotros vivíamos con nuestra madre, 3 hijos y ella nos crió. Ella fue padre y madre para nosotros. Y ella está en la presencia de Dios en este momento. Hace 5 años, 6 años ya murió aquí en Australia. Pero fue una mujer valiente, una mujer esforzada, así como cada uno de ustedes, mis hermanas que están sentadas allá. Entonces, ella fue para nosotros padre y madre, ¿ok? Pero cuando vino nuestro padre, vino como 2 o 3 veces a nuestra casa, yo no puedo decir que lo llegué a conocer. Yo lo vi que vino, y yo lo saludé y le dije tío, ¿ok? Nunca le dije padre. ¿Por qué? Porque no me nació y como yo estaba acostumbrado a tener muchos tíos, entonces le decía tío a él porque nunca lo vi como padre. Entonces, el hecho de que él vino, ¿okay? Y lo vi, no significa que yo lo conozco. ¿Okay? Para conocer a alguien, uno tiene que vivir con aquella persona, para llegar a conocerlo, para llegar a tener esa intimidad y realmente decir que yo conozco a mi padre. Entonces yo puedo decir que no, yo no le llegué a conocer. Lo llegué a ver, sí, pero no conocerlo. Y lo mismo ocurre cuando nosotros venimos a Cristo, cuando somos llamados por Dios y recibimos esa identidad de hijo. Ahora somos hijos de Dios. Ahora tenemos el Espíritu de Dios morando entre nosotros. Tenemos la imagen de Jesucristo, porque hemos sido hechos a la imagen de Él. ¿Okay? Antes teníamos la imagen de Adán. Estábamos en Adán antes. Ahora ya no estamos en Adán, estamos en Cristo. Entonces, ahora como hemos recibido esa nueva identidad, necesitamos conocer a nuestro Padre. Entonces, ¿cómo vamos a conocer a nuestro Padre si no pasamos tiempo con Él? Entonces, eso es importante. Eso ya lo hemos estudiado ya en el estudio pasado. O sea, como hijos de Dios, como esa nueva identidad que tenemos, ahora necesitamos conocer a nuestro Padre. ¿Y cómo lo vamos a hacer? En esa intimidad, en el lugar secreto. ¿Okay? ¿Qué otro punto hablamos referente a qué es lo que cómo un hijo debe vivir? Un hijo necesitamos, aquí es donde ya creo que empiezo a tocar nuevos puntos. Como hijo de Dios, ahora que hemos llegado a conocer a Dios, ¿okay? Es importante de que un hijo de Dios conozca la palabra de Dios. Y esto, mis hermanos, es sumamente importante, es fundamental. Un hijo, y lo digo con todo amor, por favor no me malinterpreten. Un hijo, cuando digo hijo, estoy hablando también de hermanas, ¿ok? Porque estoy hablando de identidad. Porque eso es lo que dice. Usted lea Gálatas 3, 26 y 27. Ahí dice que todos hemos sido ser hechos hijos, ¿ok? Somos hijos. Esa es nuestra identidad. Y dice, y yo digo esto, mis hermanos, de que si un hermano, si un hijo de Dios, no lee la palabra de Dios, a pesar
de que ha recibido toda la plenitud de Dios por la gracia de Dios en su vida. Si no llega a meditar y entender y conocer la palabra de Dios, va a ser un hijo que va a estar viviendo en mediocridad espiritual. O sea que no va a realmente disfrutar de esa herencia que Dios ya nos ha dado en Cristo. ¿Por qué? Porque no la conocemos. No conocemos la palabra. Vamos a llegar a conocer la voluntad perfecta de Dios, ¿ok?, por medio del entendimiento de su palabra. Así que yo le pido, mis hermanos, y le hablo esto, digo, porque yo he visto y conozco hasta el día de hoy de hermanos, ¿ok?, y digo hermanos en el sentido de identidad general, porque pueden ser hermanas también, no hay problema de decir hermanas, pero cuando digo hermanos estoy hablando en general. Yo conozco hermanos de que no tienen deseos de estudiar la palabra, no tienen deseos de leer la palabra y lo encuentran aburrido. Y su vida refleja exactamente esto. No son hijos maduros, siempre están fluctuando, siempre son inmaduros, son niños en la fe. Y por lo tanto, eso es lo que su vida refleja. Y eso es triste, porque como hijos de Dios, debemos conocer a nuestro Padre, ¿ok? Si no tenemos el conocimiento de la palabra de Dios, no vamos a llegar a conocerlo, porque por medio de la palabra es que Dios nos revela quiénes somos nosotros. Podemos llegar al pleno entendimiento por medio del estudio de su palabra, ¿ok? Y es por ello que es importante de meditar en ello. Un hijo de Dios no puede estar sin meditar en la palabra regularmente. Y cuando digo regularmente me refiero todos los días, ¿ok? No me refiero de que esté horas y horas. Si puede estar horas y horas, mejor, porque yo sé el resultado, porque para mí, ¿ok?, para mí, y esto lo comparto y ustedes también me han escuchado, y yo me deleito. Para mí el meditar en su palabra es una delicia, podríamos decir. Es una delicia. Porque no la encuentro aburrido, porque la entiendo, y cuando hay cosas que no la entiendo, la estudio. Entonces, ¿y cuál es el resultado? El resultado es pues vivir en esa plenitud de Dios, vivir en la presencia de Dios, vivir como si estuviera en el cielo, vivir en un continuo avivamiento, ¿ok? Un continuo avivamiento, porque avivamiento es lo que todo el mundo pide el día de hoy. Mis hermanos, insto, por favor, como pastor les digo, y con tantos años en el ministerio, pida, si usted no tiene deseos de meditar en la palabra, pídale al Señor, dígale al Señor, ahí en ese lugar secreto, en esa comunión que usted tiene, dígale al Señor, Señor, dame hambre por tu palabra. Quiero deleitarme en tu palabra. Okay. Porque la situación es, mis hermanos, de que usted lo ha recibido todo. O sea, la plenitud de Dios en Cristo usted lo ha recibido. Porque eso se recibe por fe. Dios nos lo da por fe. Okay. Pero nunca lo va a llegar a disfrutar, nunca va a llegar a ver esa plenitud en su vida si usted no conoce la palabra de Dios, si usted no conoce qué es lo que usted ha recibido. Y cuando usted lo entiende, entonces hay algo en donde usted va a poner por obra su fe. O sea, usted va a empezar a creer lo que Dios ha hecho, y entonces Dios empieza a manifestarse en su vida. Y le voy a decir, cuando Dios le habla por medio de la palabra, de su palabra, de la Biblia, ¿okay? Cuando le habla por medio de la Biblia, usted ese día que el Señor le habla a usted personalmente, porque eso es posible, y le digo por experiencia, a mí me ha hablado muchísimas veces
muchísimas veces de su palabra, y es por ello de que no me canso de leerla. Y es por ello de que siempre encuentro algo en la palabra del Señor, a pesar que lo he leído muchas veces, siempre encuentro algo nuevo, siempre me está en la expectativa de recibir algo nuevo en la palabra de Dios. Para terminar miren, les quiero compartir algo que 2 Corintios en el capítulo 13, y con eso termino, mis hermanos, porque la próxima vez continuamos con este estudio. Este estudio trae, ¿cómo se llama? Aproximadamente 11 lecciones, 11 vídeos, ¿ok? Y con ustedes, mis hermanos, este es el tercero. En 2 Corintios, en el capítulo 3, no sé si esto ya lo he compartido con ustedes, pero lo he compartido con nuestros hermanos líderes que el día viernes que tenemos estudios con ellos. En el capítulo 13, en el versículo 5, que yo he leído este pasaje, he leído toda la palabra de Dios, he leído Corintios, 1 Corintios, 2 Corintios muchas veces, pero una mañana estaba leyendo yo esto y me sorprendí y le dije, wow, esto yo no me había dado cuenta más antes. Okay, aunque hay otros versículos en otras partes de la palabra que habla lo mismo, pero esto yo no lo había visto, pero en la forma como Pablo lo pone es absolutamente exquisito, como le digo, porque uno se deleita en la palabra de Dios. Y dice esto en el versículo 5, dice, examinaos, okay, a vosotros mismos. Dice, si estáis en la fe. Dice, este es algo que ustedes se va a tener que examinar, porque esto es lo que Pablo dice a esta iglesia de Corinto. Examínense si ustedes realmente están en la fe. Si ustedes están en la fe, si ustedes son cristianos, realmente ustedes examínense de esta forma. ¿Y qué es lo que le dice? Dice, si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros? A menos que estéis reprobados. O sea, ¿qué es lo que dice? ¿Qué es lo que está diciendo acá Pablo a esta iglesia? Dice, pruébate. Prueba si realmente tú eres cristiano. Prueba si realmente si tú estás en la fe. Tú vas a saber, porque el testimonio te va a dar el Espíritu de Dios, ¿ok? El Espíritu de Dios, porque ¿quién conoce? Nadie, otra persona va a dar testimonio de esto, porque esto tú lo vas a saber. Usted lo va a saber, porque usted se va a preguntar. Y esto es lo que Pablo les dice a ellos. Y yo les pregunto a usted. ¿No sabe usted, mi hermano, de que Jesucristo está en vosotros? Okay. Y esto es fe. Esto no es algo físico. Esto es espiritual. Y esta es la verdad, mis hermanos. Okay. Esto es lo que he estado compartiendo con ustedes ahora cuando Jesús le dijo a Pablo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Nosotros somos la iglesia de Cristo. Nosotros somos Cristo en la tierra. Entonces, Pablo les dice, ¿no sabéis que Cristo está en vosotros? Y esta es la realidad. Cristo en vosotros, lo que dice Pablo en Colosenses. Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. ¿Ok? O sea, Cristo mora en nosotros. Y usted tiene que verlo con esos ojos de su fe, de la fe que ha recibido, la fe de Jesucristo que usted ha recibido. Y ahora cuando usted recibe esta revelación, usted lo lleva a la presencia de Dios. Le dice a la presencia del Padre, le dice, Padre, gracias mi Señor por revelar esta verdad en mi vida. Ahora me doy cuenta, a pesar de que yo no puedo sentir nada, Señor, porque no ando por fe, pero ando, Señor, por lo que yo creo. Y tu palabra es verdad. Y si un día yo nací de nuevo y di mi vida a Jesús, yo me rendí a Él y lo recibí como Señor y Salvador. Entonces, Señor, ahora Cristo vive en mí y yo soy una nueva criatura. Ahora puedo realmente entender quién soy yo ahora en Cristo.
porque esta es mi verdadera identidad. Ahora puedo caminar como Jesús. Y cuando usted tiene esa revelación, mis hermanos, y lo llevan a la presencia de Dios y ora de esta forma y le dice, gracias Padre por darme este regalo. Yo no lo merecía, pero es tu gracia, es tu misericordia, Señor, y yo, Señor, gracias por esa fe que me has dado. Yo lo creo y ahora, Señor, empiezo a vivir en esta revelación. Gracias, Padre, y te doy toda la gloria y la honra. Es así, mis hermanos, como caminamos nuestra vida ahora. Y cuando usted cree esto, usted está caminando por fe y todo nuestro caminar es por fe. No es por vista, no es por lo que sentimos. Dios viene, como se llama cuando caminamos por fe, viene y nos abraza y nos hace sentir su presencia y todo eso es lindo. Pero no caminamos, si es que el día no lo sentimos ese abrazo, no quiere decir de que Él no está, Él siempre está con nosotros. Y lo creemos, ¿por qué? Porque andamos por fe y no por vista. Amado Padre, te doy gracias, Señor, en este tiempo. Padre, yo oro por cada uno de mis hermanos. Y Señor, y te doy gracias por darles el espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Cristo. Te doy gracias, Padre, porque ellos están creciendo en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Señor, porque ellos entienden tu identidad. Ellos entienden quiénes son en Cristo. Ellos entienden, Señor, lo que han recibido por medio de Jesucristo. Gracias, Señor, que mis hermanos ahora caminan de acuerdo a esa revelación. Señor, es Jesucristo mismo manifestándose a través de sus vidas, Señor, en sus vidas diarias en donde ellos estén. Todo esto, Padre, te damos gracias para la gloria y la honra de tu nombre. Amén.